Querido Padre Dios, te doy gracias porque debemos de ser agradecidos contigo en todo tiempo. Hoy doy gracias, Padre, por sacarnos en victoria, en toda prueba, en todas circunstancias. Bendícenos en esta mañana, Señor, para que tu palabra pueda traer entendimiento a nuestro corazón y nuestro corazón pueda percibir lo que tú nos quieres hablar, Padre, lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Yo sé que tú eres un Dios de vida, tú eres un Dios de bendición, tú eres un Dios de amor, de bondad y de misericordia. Hoy extendemos nuestras manos a ti, Señor, dándote gracias, pidiéndote, Señor, porque verdaderamente nosotros podamos comprender lo que realmente, Señor, eres tú. Trae el entendimiento, trae la sabiduría, trae la inteligencia y el conocimiento de tu verdad. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Toma lugar en todo lo que se hable en esta hermosa hora, Señor. Seas tú hablando a través de mis labios y que esa palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y pueda dar, Señor, lo que tú quieres que demos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me lo bendiga en este hermoso día. Hoy quiero hablar acerca de lo que es la percepción espiritual, de lo que es preparar nuestro corazón. En estos tiempos el Señor quiere que nuestros corazones estén preparados para el momento preciso en el cual Él necesita de nosotros. Y la palabra de Dios vamos a iniciar ahí en Primera de Corintios capítulo 2. Es una palabra que Dios nos ha hablado siempre y que debemos de estar atentos, como dice, como antorcha en nuestras vidas. La palabra es la palabra profética más perfecta que tenemos y debemos de poner atención, poner el entendimiento para que esa antorcha alumbre todo nuestro ser y pueda iluminar las áreas oscuras que pueda mi corazón tener para poder tener una vida de victoria, una vida de bendición en todo sentido, sea en la circunstancia adversa como en la circunstancia buena. Mi corazón esté siempre preparado para todo eso. Y en Primera de Corintios he hablado esto esta semana acerca de preparar nuestro corazón. Y preparar nuestro corazón primero es con la palabra de Dios. ¿Cómo preparo yo mi corazón? Si ya lo he recibido en mi corazón, si yo ya lo he aceptado en mi corazón, ahora yo tengo que venir y empezar a dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Y en ese trabajo van a haber circunstancias duras que van a venir a mi ser, de las cuales Él mismo me dará la fuerza y el poder para poder seguir hacia adelante. Él me dará la sabiduría para poder yo enfrentar estos momentos difíciles cuando es barbechada nuestra vida. Y ahí en Primera de Corintios dice, si nosotros vamos en el capítulo 2 y su versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Estuve hablando de Daniel las últimas estudios o predicaciones que tuve, donde Daniel era un hombre de oración y de palabra. Dice que en el 9 que él tomó los libros correspondientes al cumplimiento de las 70 semanas, o sea que él estaba escudriñando la palabra y vino a él, a su corazón, el humillarse delante de la presencia de Dios, y dice que sometió su cuerpo en ayuno, oración, silicio y ceniza.
él estuvo ayunando. Ayunar es abstenerse de alimentos. Él sometió su cuerpo a tener una confesión ante Dios de los hechos de su pueblo y de él mismo, porque él se presentó también a sí mismo y clamó a Dios por la revelación y por la instrucción. Pero en su capítulo 10 nos habla de que Daniel se apartó por 21 días a afligir su alma, dándole más lugar a lo espiritual y haciendo a un lado lo que es material. No fue ayuno porque él siguió comiendo, quizás no manjares suculentos, pero sí comió ciertas cosas. ¿Por qué? Porque él estaba afligiendo su alma delante de Dios para poder tener la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, él dice que él afligió su alma por 21 días y el ángel que vino a él le dice, desde que tú elevaste tu oración a Dios, Dios trajo respuesta, pero hubo oposición con el reino de Persia, hubo oposición por esos 21 días. Pero tú decidiste, dice, afligir tu alma. Ahí en Daniel capítulo 10 y su versículo 2 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, o sea que él se apartó por 21 días, desde el primer día él dispuso su corazón a tener el entendimiento y a la vez dice, a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel sabía que la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra, pero junto con la humillación de su corazón, con disponer su corazón para poder entender la palabra, necesitaba ¿qué? Humillación y estar su corazón apropiado para lo que Dios iba a hablar. Entonces dice ahí en el 10:1, en aquel año, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, o sea que tuvo revelación de la palabra, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Daniel tuvo que disponer su ser entero, espíritu, alma y cuerpo, para poder tener el entendimiento en la palabra que Dios iba a traer a su vida. Muchas veces nosotros estudiamos la palabra de Dios, pero no tenemos esa intimidad y esa relación con Él, esa comunión en la cual viene la revelación de la palabra. Y dice que la palabra era verdadera y el conflicto. Estaba hablando acerca del pueblo de Israel, lo que vendría al pueblo de Israel. Pero para que él pudiera tener esta comprensión, él tuvo que sujetar su carne, sus emociones, sus sentimientos ante la misma presencia de Dios. Menguar él para que Dios creciera en él y para que él tuviera la inteligencia sobre la visión que Dios le iba a dar. Nosotros muchas veces queremos simplemente leer, pero no queremos tener esa relación de intimidad con Dios. Y es donde Dios obra y es donde Dios trabaja en nosotros. Entonces aquí donde yo inicié en Corintios primera, en su capítulo 2 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, solo los que alcanzan madurez espiritual pueden tener percepción. ¿Qué es percepción? Poder percibir lo espiritual, porque lo espiritual no se puede obtener en lo humano, en lo natural, sino que tiene que ser en lo espiritual. Entonces, para nosotros poder obtener la revelación de la palabra de Dios, necesitamos poder unificarnos con Él, unirnos en oración. En oración es hablar con Él y dejar que el Espíritu Santo vaya fluyendo en nosotros. Y algo que me enseñó esta palabra es que Dios dice en Efesios, en su capítulo 6, orando siempre en el Espíritu. Y usted se podrá preguntar cómo yo puedo orar en el Espíritu siempre. Y aquí lo dice el apóstol Pablo cuando dice, los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes, sino que la sabiduría que es por misterio.
aquella que solo es revelada de parte de Dios. Para eso usted y yo necesitamos caminar con Dios día a día. No es de vez en cuando, sino que es tener esa relación continua entre Él y nosotros. Y dice en el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La sabiduría que habla aquí, de la revelación de su verdad, era la que tenía Daniel. Daniel sabía cómo buscar el rostro de Dios y cómo poder encontrar una respuesta. Y no importando los días, porque era un hombre de oración persistente, resistente. Si no le contestó el primer día, él continuó hasta que vino la respuesta. Daniel es el hombre ejemplo. Todos los hombres de la Biblia son ejemplo para nosotros, pero en esta ocasión estamos tomando a Daniel como un hombre que todo lo relacionó en una vida de comunión, de intimidad y de relación con Dios, por medio de su palabra y por medio de platicar con Él. Entonces dice aquí, nosotros alcanzamos esa sabiduría de revelación, no por una sabiduría humana, sino que una sabiduría que se revela por misterio. Por eso dice Dios, ahí en el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es amar a Dios? Amor es entregarme totalmente a Él, renunciar a los pensamientos humanos que vienen a mi vida y darle lugar a los pensamientos de Él en mí. Porque es necesario que yo mengüe, que yo muera a mí misma, a mis deseos humanos, para que los deseos de Dios se hagan presentes en mi vida. ¿Y cómo voy a conocer yo cuál es el deseo del corazón de Dios? Si yo no tengo una relación de su verdad y de comunión, de intimidad con Él, ¿cómo quiero yo que Dios se revele a mi vida si no soy persistente como fue Daniel? Sino que yo quiero que a la primera Dios me conteste y como no me contestó, decido dejarlo ahí. Conforme nosotros persistimos, vamos teniendo más comunión con Él, más relación con Él, más intimidad con Él y más lo conocemos. Empezamos a caminar en el Espíritu y ya no en lo que yo pienso, ya no en lo que yo puedo hacer, ya no en lo que yo hago, sino que ya mi vida es completamente dirigida por Él. Entonces dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Daniel amaba a Dios con todo su corazón. Daniel eligió antes a Dios que a sí mismo. Cuando le dijeron que debía de dejar o cesar de orar, él no dejó de orar. Él no se atemorizó y dijo, me van a meter en el foso de los leones. Daniel sabía la relación que tenía con Dios y él sabía, como dice la palabra, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Yo pienso que esa palabra la conocía Daniel. Él sabía que si moría, era del Señor. Y si vivía, era del Señor. Eso es menguar a mí misma, a mis situaciones y darle lugar a lo de Él. Hoy Dios quiere que usted y yo dispongamos nuestro corazón, preparemos nuestro corazón para que podamos caminar en Él, donde ya mi corazón ya no sean mis emociones y sentimientos humanos que sobresalgan, sino que ahora sea lo que está en su corazón. Entonces Dios dice que a los que menguan, renuncian a sí mismos, son aquellos que le aman. Entonces Él va a traer ¿qué? La revelación de lo alto. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo nos revela Dios su palabra? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. O sea, el Espíritu sabe mis pensamientos más profundos, aún aquellos que quizás yo los tenga ocultos y ni yo misma sepa. Él escudriña eso. Y dice que el Espíritu también aún escudriña lo profundo de Dios. Cuando habla lo profundo de Dios, está hablando lo profundo de Dios Padre. O sea que el Espíritu Santo conoce a Dios Padre en todo, sus sentimientos, sus emociones, qué es lo que Dios Padre quiere.
¿Y qué es lo que Dios quiere? Salvarlo a usted y a mí. Porque dice que el Padre, dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el Padre amó a todo ser humano que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Él entregó a su Hijo por toda la humanidad, pero hay una condición: creer en su Hijo para poder ser salvos. Entonces, el Espíritu Santo conoce el amor del Padre para usted y para mí. El Espíritu Santo conoce su necesidad y conoce mi necesidad. Y lo que el Padre está pensando, lo que el Padre está sintiendo, lo que el Padre está reflejando. Entonces, si yo ando y me niego a mí misma y le doy lugar a Él, yo voy a conocer qué hay en el corazón del Padre. Y en el corazón del Padre hay amor, misericordia para todos. Y Él está esperando que usted y yo nos acerquemos a Él y podamos hallar el camino de la vida. Entonces, ¿quién nos revela eso? El Espíritu de Dios. Y dice más adelante, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2 y su versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, está haciendo una pregunta. ¿Quién conoció la mente? ¿Qué hay en la mente de Dios? ¿Usted conoce qué en este preciso momento el Padre está pensando? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué Él está mirando alrededor del mundo? ¿Qué necesidades hay sobre el humano? ¿Usted conoce eso? Podríamos conocerlo si nosotros dejamos que Él tome posesión en nuestra vida y que el Espíritu Santo tome el control de mí para que Él pueda traer el pensamiento de Dios Padre en este momento a mi vida y yo pueda orar en Él, en el Espíritu, porque el Espíritu conoce lo que hay en el corazón de Dios. Entonces dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Solo aquel que se ha negado a sí mismo y le ha dado lugar al Espíritu. ¿Quién le instruirá? ¿Quién va a instruir a Dios? Usted no puede instruirle, ni yo. Pero el Espíritu Santo puede hacer estas cosas si habita dentro de mi ser. Entonces dice, mas nosotros, termina el versículo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo yo puedo tener la mente de Cristo? Cuando preparo mi corazón. Cuando le doy lugar al Espíritu Santo que venga y limpie mi corazón, saque toda la escoria que hay dentro de mi ser, enojos, iras, contiendas, disensiones, mal humor, ira. Porque dice en Timoteo, 1 Timoteo dice que en el capítulo 2, dice, oremos en todo lugar, con manos santas, dice, alzando manos santas, sin ira y sin contienda. Cuando usted entra a la verdadera adoración y oración en Dios, ya no entra su carne, sino que entra el corazón de Dios. Y entonces usted va a poder interceder por su hermano. Recuerde, mi hermano y mi hermana, el cuerpo de Cristo no es una denominación, no es una congregación. El cuerpo de Cristo es aquel que recibe a Dios en su corazón y se convierte a Él, se arrepiente y se convierte y deja de ser Él y se integra por medio del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo no existe en una sola denominación, ese cuerpo está en todo el mundo. Porque ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Y me gusta mucho y lo repito mucho, porque tenemos que entender la palabra donde dice, ahí en primera de Pedro capítulo 5 y su versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe. Habla del diablo, que resistamos al diablo con nuestra fe, confiando plenamente en que el que pelea nuestras batallas es Él. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Dónde está su hermano espiritual? ¿Metido simplemente en una congregación? No. Su hermano está en todo el mundo. Aquel que le ha creído a Dios, aquel que ha entregado su vida a Cristo y se ha negado a sí mismo. Pero ¿cómo puedo conocer yo la necesidad de esa parte del cuerpo de Cristo en el mundo? ¿Cómo puedo saber yo que alguien está pasando una situación adversa? Por medio del Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos concerta en el cuerpo. Es el ligamento, es la unión de los miembros en el cuerpo de Cristo. Yo necesito menguar y dejar que el Espíritu Santo more en mí, porque de esa manera el Espíritu Santo va a traer el corazón de Dios a mi corazón. Me va a hacer entender la necesidad que su cuerpo está teniendo en todo el mundo. Entonces dice aquí, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os fortalezca y establezca. Cuando hayamos pasado las diferentes circunstancias en las cuales tenemos que darle gloria a Dios, es la manera que Dios va limpiando, purificando nuestro corazón, preparando nuestro corazón, quitando aquellas piedrecitas que están estorbando nuestra tierra, que es nuestro corazón, quitando aquello y aflojando nuestra tierra para que podamos ser sensibles a su corazón, a su sentir, a su amor por nosotros los humanos. Entonces usted y yo experimentaremos el amor tan grande que Dios tiene para la humanidad y dejaremos de criticar y de murmurar a nuestro prójimo. No importando qué tanto Él ha hablado mal de mí, yo experimentaré el amor de Dios, porque dejaré que Él esté en mí, porque dejaré que mi corazón haya sido trabajada y esté flojita para ser sensible a Él. Entonces yo podré decir, Señor, yo sé lo que tú estás sintiendo, y empezaré a orar en el Espíritu. Y ya no habrá contienda ni enojo en mi corazón contra mi prójimo, porque existirá algo que se llama Espíritu Santo que trae el perdón a mi corazón, y podré perdonar a mis hermanos y podré orar por ellos y ya no reclamar, ya no contender, sino que empezar a amar como Cristo nos ha amado y como el Padre nos ha amado, que dio a su Hijo unigénito. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, en mi corazón hay, Padre Celestial, gozo, alegría, el que tú puedas hablarnos, Señor, y hacernos entender cómo nosotros podemos decir que tenemos la mente tuya si no leemos tu palabra, si no nos mantenemos en comunión contigo. Cómo el Espíritu morará en mí y me hará entender qué hay en tu mente, Señor. Porque tener la mente tuya es conocer los acontecimientos y por quién tú quieres, Señor, en momentos precisos que yo ore. No es por una congregación, sino que es por mis hermanos en todo el mundo. Y yo levanto oración en esta hora por todos mis hermanos en todo el mundo, para que tú extiendas tu mano de amor y misericordia, y aquellos que aún no han venido y que aún no se han insertado en ese cuerpo, puedan insertarse por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque quiero sentir, quiero percibir lo que está en tu mente y en tu corazón. Pero para eso tengo que negarme a mí misma. Y yo quiero negarme a mí misma, Señor, para que tú seas en mí y empezar a caminar de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Gracias, Señor, que esta palabra podamos percibirla, recibirla y ponerla en acción en nuestra vida. Todo te lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y que sea efectivo lo que Dios nos habla. En el nombre de Jesús.